Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 2 del segundo trimestre de este año. Y esta semana vamos a estudiar una lección que es realmente bien interesante. La pregunta que nos ocupa es: ¿qué actitud tuvo Jesús con relación a las leyes de Moisés? ¿Cuáles eran las enseñanzas que estas leyes mostraban a los cristianos de aquella época o a los discípulos en aquel entonces? ¿Y cómo estos ritos, estas ceremonias o estas leyes nos afectan hoy? ¿Será que tenemos que cumplirlas o será que la debemos de pasar por alto? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud? Eso vamos a estar estudiando durante esta semana. Y vamos a descubrir, a aprender y a estudiar temas muy interesantes. Como dije, el título de la lección de esta semana es Cristo y la ley de Moisés. Y vamos a descubrir, a aprender y a estudiar temas muy interesantes, como por ejemplo, qué lecciones encontramos en los ritos de la circuncisión y la dedicación. ¿Qué es lo que nos muestran estos ritos? Esto vamos a estar descubriendo durante esta semana. Seguidamente vamos a estudiar por qué se realizaron las fiestas judías, cuál es el propósito de esas fiestas y cómo hoy estas fiestas nos afectan para bien o para mal, o tal vez no nos afectan. Eso vamos a estar estudiando esta semana. Y al estudiar vamos a aprender qué pasó con Jesús en el templo durante su niñez, cómo afectó a los padres punitivos de Cristo en el momento en que él deambulaba por el templo y lo encontraron con los maestros de la ley. Y seguidamente vamos a comprender cómo respondió Jesús ante una demanda fiscal. ¿Qué fue la actitud de Cristo cuando se demandó que él respondiera a sus obligaciones fiscales? Esto vamos a estar comprendiendo y aprendiendo durante esta semana, y de esta manera nosotros vamos a poder entender cuál es nuestra responsabilidad ante la sociedad y ante el gobierno. Seguidamente vamos a disfrutar en esta semana quién recibe justicia y gracia al cumplir la ley. Estudiemos la lección de esta semana, descubramos qué nos envía nuestro Padre Celestial y recibamos la bendición que el Señor nos bendiga esta semana. Muy bien, el versículo clave para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 5, el versículo 46. Y al explorar el texto podemos darnos cuenta que Jesucristo había hecho algunos milagros, pero en este momento él se enfrenta con los judíos, con los sacerdotes, y empieza a mostrarle cuál era la autoridad que él tenía. Y hace de manera general un recorrido de su autoridad, del porqué, de cómo él tenía que brillar. Empieza a comparar el ministerio de Juan el Bautista y cómo él tenía un ministerio superior, porque representaba todo aquello que eran los ritos y las ceremonias que Moisés les había dejado como legado al pueblo judío. Tanto así que dice el versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. O sea, la ley en la cual ellos habían recibido era la esperanza que ellos tenían en esa ley. Y ahora nos ocupa el versículo clave. Dice, porque si creyeres a Moisés, me creería a mí, porque de mí escribió él. Aquí Jesucristo está reclamando una premisa. Una premisa es como una declaración sólida, seria, de lo que él está diciendo. O sea, él dice, Moisés, a quien ustedes alaban tanto, a quien ustedes sirven, a quien ustedes ensalzan tanto, escribió de mí. Yo soy de aquel de quien escribió Moisés. La lección de esta semana es una lección bien interesante porque por mucho tiempo ha habido una idea negativa acerca de la ley y la religión judía. Un error que lamentablemente se ha cultivado de alguna manera por mucho tiempo, lo que se conoce como el antisemitismo en la historia. Jesús habló contra los abusos de la religión.
judía, pero no en contra de la religión específicamente, sino de los abusos que hubo durante ese tiempo. De tal manera que la ley nos muestra de alguna manera el carácter perfecto de Dios. Y al hablarles de las leyes de Moisés, era más que todo un reflejo, ¿verdad?, de lo que era o sería, podemos decir, el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Los informes de los evangelios muestran que Jesús era un judío fiel y dice, inmerso en la cultura judía desde su nacimiento hasta la última semana de su vida en la carne humana. En otras palabras, toda la vida de Cristo estuvo saturada de la religión a la cual él pertenecía, solo que él estaba en contra de los abusos de los que estaban a cargo de la religión a la cual él pertenecía. Moisés escribió acerca del Mesías, escribió acerca del Cordero, escribió de aquel que sería sacrificado para perdón en los ritos y las ceremonias. Dice que él sabía que Dios había inspirado a Moisés a escribir estas leyes a fin de crear una sociedad que reflejara su voluntad y sirviera como un faro para las naciones. En otras palabras, las leyes rituales eran como una luz que llevaría al Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y de esta manera Cristo mismo cumplió la ley durante toda su vida y durante todo su ministerio. Y lo vamos a ver que desde muy pequeño todo fue cumplido fielmente. Así es que él cumplió toda la ley. Jesús permaneció fiel a un sistema que con el tiempo él cumpliría por medio de su muerte y su ministerio en el cielo. De tal manera que, como él dijo, no penséis que he venido a abogar a anular la ley. No he venido a anularla, sino a cumplirla. Él fue el cumplimiento mismo de la ley. De hecho, él cumplió la ley por ti y por mí, para que tú y yo recibiéramos la gracia y la bendición que nuestro Padre Celestial ha preparado para todos los que le aman. Comprendamos qué nos enseña la lección del día domingo con el tema que es la circuncisión y la dedicación. Muy bien. En este día la lección nos muestra claramente lo que significa la circuncisión y la dedicación. Realmente la circuncisión era un pacto que Dios hizo con Abraham. Bueno, cuando comenzó el pacto entre ellos dos. Dios estableció un pacto con Abraham diciendo que él sería el padre de muchas naciones. Y este pacto fue la circuncisión. La circuncisión era una señal de pertenencia, de ser del pueblo de Dios. O sea, era pertenecer y ser del pueblo de Dios. Y esta era una señal de ser un hijo realmente de Abraham, o el hijo del pacto o de la promesa, como se le dijo a Abraham. Abraham era ya casi de 99 años cuando se le dio el pacto, y él solo había engendrado apenas a Ismael, no había nacido todavía Isaac, y se le ordenó circuncidarse con todo varón de su grupo doméstico, y se le instruyó que todo varón nacido de allí en adelante debía de circuncidarse. O sea, esta señal del pacto era entre Dios y su pueblo, era una señal de pacto. Al hacerse la circuncisión, ellos estaban diciendo, yo pertenezco, yo soy parte de los hijos de Dios, o sea, del pueblo de Dios, o sea, el pueblo de Israel. Y esa señal de la circuncisión era un símbolo de dedicación y de entrega a Dios, de ser hijo de la ley e hijo de Dios. Esta fue la señal de la circuncisión. Cuando Jesús cumplió 8 días, sus padres realizaron una ceremonia al darle el nombre y circuncidarlo, del mismo modo que incontables varones hebreos lo hacían, de hecho, o lo habían hecho en el pasado. Y resulta que a los 8 días de haber nacido, la criatura hebrea o israelita debería de ser circuncidarse. Y al circuncidarse estaba él mostrando ser parte y pertenecer al pueblo de Dios como señal de ese pacto. Y esta señal de pacto podemos decir, se pasó de generación hasta generación, aún hasta en los días de Cristo. Todavía ellos realizan la circuncisión realmente. Así que Lucas capítulo 2, versículo 21 en adelante al 24 dice, cumplió los 8 días para ser circuncidado, le pusieron por nombre Jesús. Oiga, lo circuncidaron a Cristo también. Esto era parte de
lo que sería la señal de pertenecer al pueblo de Dios. Y de esta manera Cristo, al ser circuncidado, sus padres cumplieron la ley y lo dedicaron. Ahora, es curioso que la mujer que concebía un hijo, un varón, al dar a luz al hijo varón, tenía que presentarse ante el templo y ofrecer un cordero de 1 año, o si no, una tórtola o un palomino. Y esto fue lo que ofrecieron por Cristo. Dice que ofrecieron 2 palominos. Y cumplido el tiempo de la purificación, la mujer tenía que pasar 40 días en purificación, en limpieza, si el hijo era varón. Y si era mujer, tenía que pasar 80 días. De tal manera que todo primogénito que rompiera la matriz de la mujer era dedicado santo a Jehová. Y Cristo mismo fue una criatura que nació en la virginidad de su madre, y él rompió literalmente la matriz de su madre y fue dedicado a Jehová. También fue circuncidado, y en la dedicación ustedes recuerdan que fue presentado, y allí fue cuando el profeta Simeón vio la luz al ver al niño Dios. Todo primogénito de los israelitas tenía que circuncidarse, debían de ser dedicados a Dios, y al ser así se convertían en hijos de la ley, en hijos prácticamente de Dios al ser presentados. Al final del periodo, ella debería presentarse, hablando de la mujer que estaba impura, delante del sacerdote y ofrecer sacrificios. Como judíos piadosos, María y José cumplieron meticulosamente las obligaciones de la ley mosaica y se aseguraron de que el Hijo de Dios llevara las marcas del pacto, esto es a saber, la circuncisión. Así Cristo fue presentado, fue circuncidado, y de esta manera nuestro Señor y Salvador cumplió el mandamiento. Ahora nosotros no tenemos más que circuncidarnos. Nosotros hemos sido circuncidados de corazón al haber recibido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Descubramos qué nos enseña la lección del día lunes y aprendamos de esta lección con el tema que es las fiestas judías. Muy bien. En este día la lección nos enseña lo que son las fiestas judías. Y es bien interesante entender el término de fiesta. Una fiesta es una celebración. Y esta celebración tiene que estar celebrada con júbilo, con alegría. Y de alguna manera estas fiestas representaban toda la cultura, toda la historia del pueblo de Israel. Como por ejemplo en el primer periodo festivo del calendario judío anual, la fiesta que se celebraba era la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura representan lo que es el pan, valga la redundancia, sin levadura, o sea, sin pecado. En otras palabras, el pan sin levadura representa los panes ácimos, como se conocían. Era un pan sin levadura y representaban limpieza, pureza. Recuerden, Cristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En otras palabras, al tener esa celebración, ellos recordaban el maná que habían comido en el desierto, y de esta manera ellos celebraban esta celebración, los panes sin levadura. Leo literalmente, la fiesta conmemoraba la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia, cuando el ángel de la muerte pasó por alto los hogares de quienes pintaron con sangre las marcas, los marcos de las puertas. En otras palabras, cuando ellos estaban en Egipto, ellos comieron la Pascua, comieron el pan, tal vez ustedes se recuerdan de la historia, también comieron el cordero un corderito con hierbas amargas. Esto representaba prácticamente que a los que ponían la sangre en el dintel de su puerta, el ángel que pasaba no mataría a los que estuvieran en ese hogar que estaba la sangre pintada en el dintel de la puerta. De tal manera que los panes sin levadura era esto parte de la celebración de la Pascua. Otra fiesta que se celebraban era también la fiesta de Shavuot. Era una fiesta que se celebraban prácticamente 7 semanas, y estas 7 semanas terminaban con 49 días, que llegaba a los 50 días, era la celebración del Pentecostés. Aparentemente no hay una razón por la cual se pudiera celebrar esto. Sin embargo, aunque no hay registro en los evangelios de que Jesús celebrara el Pentecostés, antes de su ascensión, él aconsejó a sus discípulos que esperaran en Jerusalén el bautismo del Espíritu Santo, haciendo alusión a esta fiesta conocida como el Pentecostés. Y asimismo, además de la Pascua, además de las 7 semanas
que duraba 49 días o 50 días, que culminaba con el Pentecostés, también celebraba la fiesta de las cabañas o de Yom Kippur. Todas estas celebraciones concuerdan con lo que es el fin de la cosecha. Tal vez ustedes recuerdan que hay otra celebración que tiene que ver con esto. Y así, ellos tenían estas celebraciones, tanto la de los panes sin levadura como la fiesta del Pentecostés. El día de la expiación también era otra celebración. El día de Yom Kippur era una fiesta donde se celebraba prácticamente la limpieza de todo el pueblo, lo que nosotros conocemos como el día de la expiación. Además de la fiesta de los tabernáculos, que les recordaba a ellos que habían estado como peregrinos durante el desierto. Ellos estaban morando en tiendas, peregrinando después de haber salido de Egipto. Así es que todas estas celebraciones llegan a una conclusión, que esta celebración les ayudaba a ellos a recordar que ellos habían sido esclavos de Egipto, en Egipto, que habían salido de la esclavitud, donde ellos no guardaban el sábado. Y aquí en esta predicación, podemos decir, en esta travesía, ellos empezaron a guardar el sábado como el día del Señor, para recordarles que Él era su Dios. Recuerdan la señal del pacto. De igual manera, a Moisés se le dieron los mandamientos, en el cual en el cuarto mandamiento se encontraba prácticamente el día de reposo, el cuarto mandamiento que ellos aprendieron a guardar en el desierto. Pero también estaba la otra celebración, que era la del Purim, que es cuando la reina Esther, ustedes recuerdan, ella intercedió por el pueblo y el pueblo tuvo que pelear la batalla para poder vivir, porque había sido un decreto que tenían que acabar con todos los judíos. Entonces, esta era otra celebración, la celebración del Purim. Y otra celebración que ellos también celebraban era el Hanukkah, que es la victoria de los macabeos sobre los griegos en el año 164 a.C. De tal manera que había muchas celebraciones, pero principalmente quiero referirme a la Pascua. La Pascua representaba la liberación de Egipto. La Pascua, que es Cristo, recuerden, la Pascua era comer aquellos panes ácimos que eran como una especie de tortillas de harina, era prácticamente hecha de trigo muchas veces o de cebada, y comían eso con hierbas amargas, que les recordaba la salida de Egipto. De tal manera que celebrar la Pascua, celebrar los panes ácimos, sin levadura, como Cristo le dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y recordar la fiesta de las cabañas era recordar cómo ellos habían sido peregrinos durante la travesía del desierto. Ellos tenían que tener gozo, tenían que tener alegría al tener estas celebraciones. Y obviamente había mucha algarabía. Algunos piensan que hacer fiesta es hacer lo que se puede considerar ahora tener abusos y excesos. No. Estas fiestas eran fiestas solemnes, dedicadas a Jehová. Y Cristo ciertamente participó de estas fiestas. Hay por lo menos 3 registros donde Jesucristo participó de lo que era la Pascua. De tal manera que la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, además de la Pascua, recordaba o señalaba al Cordero Pascual, recordaba al peregrinaje de Israel. Y de esta manera las fiestas judías era un gozo y una celebración de la ocasión cuando ellos fueron libertados del Egipto. Tú y yo hemos sido libertados del Egipto espiritual, del pecado, de la maldad. Por lo tanto, tenemos que tener gozo y alegría al encontrarnos con nuestro Señor en su santo día, especialmente en el cuarto día, conocido como el sábado para nosotros. Continuemos con la lección de esta semana. Aprendamos qué nos enseña la lección del día martes con el tema que es Jesús en el templo. Muy bien. La sección del día martes, su tema es Jesús en el templo. Como ustedes saben, el Nuevo Testamento no nos da demasiado detalles acerca de la niñez de Jesucristo. Sin embargo, nos da ciertas referencias con relación a él hasta sus 12 años. Y también nos habla de la visita de Jesucristo y sus padres a la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de las Pascuas. Resulta que ellos salieron de Nazaret, llegaron a Jerusalén, donde se estaba realizando la fiesta de la Pascua. Y resulta que en ese proceso, cuando ellos ya venían de regreso de Jerusalén hacia Nazaret, se dieron cuenta de que Cristo no estaba con ellos. Es obvio que el centro principal de todas las celebraciones
estaba, además de estar en Jerusalén, la fiesta de la Pascua era algo muy importante. Era el centro principal de todas las celebraciones. Y nos encontramos de que Cristo tenía en ese tiempo 12 años. Tener 12 años era la edad propicia donde él pasaba de niño a adulto. Esa era la edad, a los 12 años. Y era presentado que ya podía participar de los servicios religiosos. Jesús tenía 12 años y era cuando además se consideraba de ser hijo de la ley, también pasaba de ser alguien que podía participar de estas celebraciones. Y resulta que cuando sus padres, José y María, los padres punitivos de Jesucristo, se regresaron, anduvieron, dice la Biblia, por 3 días sin darse cuenta dónde estaba Jesús. Esta es una gran lección. Jesús no se perdió. Fueron los padres, José y María, los que se perdieron entre la muchedumbre, entre toda la celebración, entre toda la algarabía de la fiesta, de tanta celebración. Ellos creían que Jesús a lo mejor estaba con algún pariente entre la muchedumbre. Y después de 3 días se dieron cuenta que no estaban con ellos. Oiga bien, después de 3 días, ¿qué clase de fiesta era esa? Entonces se regresaron y se encontraron con que Jesús estaba allí con los maestros de la ley. Y vienen y les dicen, bueno, ¿por qué no has hecho? Tu padre y tu madre te hemos andado buscando. ¿Por qué no has hecho esto, Jesús? Y Jesús le dice, como una reprensión a ellos, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es lícito estar? Entonces ellos vinieron, se disculparon ante los que estaban allí con los, podemos decir, los representantes de las leyes. Se llevaron al niño Jesús. Y me llama la atención lo que dice el libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 51. Y dice, versículo 50, voy a leer también. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, hablando Jesús con ellos. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús estaba sujeto a la ley, estaba sujeto a sus padres. Él era una criatura obediente. Y esto es notorio cuando estaba en el templo allí en Jerusalén, porque él estaba en los negocios de su padre. Él estaba prácticamente cumpliendo con lo que estaba de él escrito en las Escrituras. Jesús estuvo en el templo y demostró ser un hijo obediente y estuvo sujeto a sus padres. Descubramos qué nos enseña la lección del día miércoles con el tema que es los impuestos. Muy bien. Hoy, en la sección del día miércoles el tema es impuestos. Y leo literalmente. La ley de Moisés tenía componentes civiles y ceremoniales. Los ceremoniales indican que en el templo era el centro de la vida religiosa judía. En el siglo I, el templo era tal vez la única estructura que les daba a los judíos un sentido de identidad nacional. Oiga bien, el templo les daba un sentido de pertenencia, de identidad nacional como judíos. Resulta que Herodes el Grande se metió en el proyecto de la reconstrucción o remodelación del templo allá por el año 20 antes de Cristo. Y no fue hasta el año 66 después de Cristo que se terminó ese proyecto de reconstrucción, remodelación del templo. Sin embargo, muchos judíos eran serios en cuanto a su fe. Los romanos permitían que cobraran sus propios impuestos a fin de cubrir el costo del mantenimiento del templo. En otras palabras, para mantener el templo en buen servicio, en buen funcionamiento, ellos cobraban un impuesto, además de los impuestos que cobraban los romanos. Así es que cada varón judío mayor de 20 años debía pagar medio ciclo, sin importar cuál era su situación económica. O sea, usted tenía que pagarlo, sencillamente. Ahora, en este día, me parece algo interesante, porque resulta que en el templo, como ustedes saben, había cierta corrupción. Algunas veces los sacerdotes se posesionaban de todas estas cosas, o de que todas estas ofrendas que se daban en el templo. Ellos sacaban ventaja de estas cosas. La pregunta es, ¿pagar o no pagar? En nuestra iglesia decimos nosotros hay que pagar el diezmo. No es que se paga el diezmo, se devuelve el diezmo. Y las ofrendas es algo voluntario. Tiene que haber benevolencia sistemática. Con un corazón agradecido y bondadoso, usted le devuelve a Dios lo que a Dios le corresponde. Y si Dios le da bendiciones, más de las que recibe, o aún con las que ya recibe, usted le devuelve a Dios o le da a Dios una ofrenda. La ofrenda, entre más grande ha sido la bendición. ¿Y por qué no decirlo? Hay quienes creen
que entre más bondadosos son al darle a Dios, más Dios los bendice. Y esto no es nada malo. Pero en este caso a Jesús se le cuestionó sobre este asunto. Y resulta que al llegar a Capernaum, a una ciudad, se le acercaron a Pedro y le dijeron, oye, tu maestro como que no está pagando los 2 dracmas que debe de pagar. Entonces, al entrar Jesús en la casa, le dijo a Pedro, mira Pedro, ¿qué te parece, Simón? En la tierra, ¿de quiénes son los que cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Entonces Pedro dijo, no, se le cobra a los extranjeros, los hijos no se les cobra. Jesús estaba reclamando que él era hijo. Oiga bien, él era el hijo. Él era el heredero, el dueño del templo y todo lo que se hacía en el templo. Así que él estaba reclamando su posición como hijo de Dios. La posición era pagar o no pagar. Entonces le dice a Pedro, mira, vete, saca un pez y ahí vas a encontrar el tributo que tienes que pagar por ti y también por mí. O sea, de esto salió un milagro. Pero algo interesante, el versículo 27 dice, sin embargo, oiga, esta palabra es muy interesante. Pedro le respondió de los extranjeros. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos después de impuestos. Versículo 27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y también por ti. O sea, Jesús devolvió o pagó lo que tenía que pagar para el servicio del templo. Las ofrendas, los diezmos, no es algo que Dios impone, sino es un servicio de amor que usted y yo tenemos que hacer. Como hijo de Dios, Jesús parecía estar cuestionando si era apropiado pagar impuestos para el mantenimiento de la casa de su padre. Parecía estar cuestionando. Sigo leyendo. Al proveer el pago del tributo, dio evidencia de su carácter divino. Quedó manifiesto que él era uno con Dios y que, por lo tanto, no se hallaba bajo tributo como mero súbdito del rey. Su carácter divino, su carácter santo, demostró que él devolvió o pagó lo que tenía que pagar. Por algo él dijo, darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así es que el punto no es si pagar o no pagar. Así es que debe de uno de ser un fiel hijo de Dios y demostrar, no solamente en los diezmos, en las ofrendas, sino también en los impuestos de manera secular. Continuemos con la lección, recibamos más bendición estudiando la lección del día jueves con el tema que es cumplir la ley. La lección del día jueves es una sección muy importante porque en ella nos presenta en esencia lo que es el espíritu de la ley. Hablando de la ley mosaica y de la ley moral, Jesucristo dijo unas palabras muy poderosas que se encuentran en Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 20. Y dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Dos cosas quiero apuntar aquí. Jesucristo dijo, yo no he venido a anular la ley y los profetas, hablando de la ley ceremonial, él no la ha venido a anular, sino para cumplir. Porque hasta, oiga bien, que pase los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde, pasará de esta ley. Él vino para cumplir esa ley ceremonial. En él se cumplía toda la plenitud de esa ley ceremonial que expresaba ritos, sacrificios para el perdón y la liberación del pecado y la culpa. Cristo vino para cumplir. Y él dijo, de cierto os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor, superior o más que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. De tal manera que la justicia se llamará Jehová justicia nuestra. Esta justicia que es tuya y que es mía, que me es imputada, que te es impartida a ti también, es la justicia de Cristo. Esa es superior, es mayor que la de los escribas y fariseos. Como vimos, Jesús fue un leal ciudadano que cumplió sus responsabilidades como un judío, como un hombre judío, aun cuando su vida estuvo en peligro. ¿Recuerdan ustedes tal vez, o tú recuerdas, cuando le llevaron a aquella mujer que fue encontrada en adulterio? De acuerdo a la ley, debía de ser apedreada, debería de ser muerta,
como dijeron los que acusaban a la mujer. Esto es cierto. Pero tenían que haber 2 testigos que hubiesen visto el acto mismo. Y en este caso solo estaba la mujer, pecadora como nosotros la conocemos, o como nosotros nos referimos a ella, pero no había otro que fuera el que estaba en adulterio con ella. De tal manera que era injusta la acusación de esta mujer. Y lo que querían era encontrar en Cristo una falta, que él no cumpliera con los requisitos de la ley para acusarle. Algunos de los fariseos siempre estaban tratando de mostrar a Jesús como un quebrantador de la ley. Así es que, de acuerdo a la ley, ella tenía que ser apedreada. Y le dijeron, mira, esta mujer tiene que ser apedreada. Pero Jesús lo que hizo fue afirmar la ley. Si hubieran 2 que pudieran acusarla, que no hayan cometido pecado, entonces ellos deberían de acusarla y de apedrearla y de condenarla. El único que tenía derecho para apedrearla era Cristo, porque era el único santo entre todos los que estaban allí. Ustedes recuerdan la historia que él escribió y dijo, el que vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y todos uno, del más pequeño hasta el más grande, dejaron las piedras y se fueron y abandonaron. Entonces Jesús tampoco la condenó. Dijo Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Aún la liberación de esta mujer estaba en armonía a la ley de Moisés, porque no había nadie que apuntara con el dedo acusador, y se necesitaban por lo menos 2 testigos para administrar justicia. De tal manera que si se encontraba en la ley de Moisés alguien en pecado, tenían que haber 2 testigos para que pudieran acusarle. Así lo dicen, si una muchacha, así lo dice Deuteronomio, fuera encontrada en fornicación, tiene que ser apedreada, sacada de la ciudad, apedreada junto con el que están en fornicación. Así cuando alguien tomara una mujer, se casara con alguien y la repudiara, está pecando, dice. Y el que se case con la repudiada también peca. De tal manera que en esencia la ley es amor, es misericordia, la ley está ahí para proteger. No debería de ser rechazada una mujer, a menos que fuera en adulterio. No debería de divorciarse nadie, a menos que sea por causa de adulterio. Y Jesús lo reafirmó, lo confirmó. Ahora, pero digo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés mandó a dar carta de divorcio. ¿Por qué era la razón? Por la dureza del corazón de ellos. Así es que Jesús puso todo en perspectiva. En ninguna parte mandó Moisés que ocurriera un divorcio, sino por causa de la terquedad del pueblo. Moisés dio un permiso para el divorcio. Jesús fue un fiel judío en todo sentido y adhirió las leyes de Moisés. Así es que la ley está ahí para protegerte, para protegerme, para que no seamos condenados ni por la gente ni por la ley. Pero si transgredimos el mandamiento, entonces nos hacemos transgredores. Recuerda, pecado es transgresión a la ley. Y Cristo cumplió en esencia el espíritu de la ley, que era salvar, proteger, liberar al que era acusado y al que estaba siendo, por así decirlo, señalándose como culpable. La ley está allí para protegerte y protegerme de las acusaciones aún del diablo. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley y mi justicia, que es mayor que la de los fariseos, es también tu justicia. Y Jesús cumplió la ley por ti y por mí. Por eso es que de gracia somos salvos. Continuemos con la lección de esta semana. Leamos la conclusión y recibamos total bendición con la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Cristo y la ley de Moisés nos demostró la importancia de las leyes judías, tanto sus rituales como la ley moral. Ciertamente, todo este mundo está normado, regulado y dirigido por leyes. Estas leyes, si no se cumplen, tienen que enfrentar consecuencias. Todo aquel que viole las leyes, sea la de la salud, sea las leyes ciudadanas o del gobierno, o cualquier otra ley. Y el pueblo de Dios, representado por los judíos, ellos entendieron estas normas, aunque perdieron de vista el espíritu de la ley. Dice aquí, 3 veces al año los judíos debían congregarse en Jerusalén con propósitos religiosos. Desde la columna de nube que lo envolvía, el invisible conductor de Israel había dado las instrucciones referentes a estas reuniones. De tal manera que las leyes mosaicas o las leyes de Moisés mostraban ritos, ceremonias
con las cuales el pueblo debería de saber, entender, aprender y aprender a obedecer estas leyes o estos rituales o estas fiestas, para que ellos no se olvidaran de dónde habían salido, que habían estado esclavos en Egipto. Y de esta manera esto iba a ser un recordatorio por todas las edades, y ellos lo hacían con júbilo, con alegría. ¿Por qué? Porque celebrar estos ritos, estas ceremonias, les recordaba que ellos habían salido del cautiverio, que Dios los había guiado por el desierto, morando en tiendas, y que de esta manera los había alimentado con el pan del cielo, que ellos habían comido la Pascua como símbolo de liberación. Los judíos no pudieron observarlas, hablando de las leyes, pero cuando el pueblo volvió a su patria, reanudó la observancia de estas fiestas recordativas. Dios quería que estos aniversarios llamasen hacia Él la atención del pueblo. Ellos habían dejado de observar estas leyes. Sin embargo, cuando las volvieron a observar, después de haber estado en cautiverio otra vez, las hicieron con júbilo, pero perdieron de vista el espíritu de esta ley ceremonial. Leo literalmente: les era difícil comprender que Él era el Hijo de Dios, hablando de Cristo. Corrían el peligro de no apreciar la bendición que les concedía con la presencia del Redentor del mundo. Él era el Cordero Pascual, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las cabañas, la fiesta de la gavilla. Todas estas ceremonias apuntaban a Cristo, pero ellos lo perdieron de vista, como le pasó a José y a María en ocasión cuando visitaron Jerusalén, en ocasiones de la Pascua. Que no te pase a ti, que no me pase a mí. Perder de vista al Cordero, perder de vista el propósito de los mandamientos de Dios, de las leyes que nos encontramos en la Biblia. Esta semana aprendimos 5 conceptos que, en mi opinión, han sido de grande bendición para todos aquellos que hemos estudiado esta tremenda lección. Como por ejemplo, la circuncisión y dedicación. Vimos cómo Cristo cumplió la ley. Cuando Él tuvo los 8 días de nacido, sus padres lo presentaron ante el templo y fue circuncidado conforme al mandamiento expresado en la ley de Moisés. También vimos que las fiestas judías eran símbolos, eran ceremonias que conmemoraban la salida de Egipto, y ellos tenían que hacerlo. La fiesta de Pascua, la fiesta de las cabañas, todas estas fiestas eran recordatorios de cómo habían estado cautivos, cómo habían morado en tiendas, cómo Dios los había liberado. De tal manera que cada una de estas ceremonias tenía un propósito, tenía un objetivo, y ellos tenían que cumplirlo de esta manera. ¿Cómo? Haciendo estos ritos y estas ceremonias. Pero también descubrimos que Jesús, cuando estuvo en el templo, de esta manera también cumplió con todas estas expectativas. Y aunque José y María perdieron de vista a Jesús, lo descuidaron, Él estaba en el templo cumpliendo con su misión en los negocios de su padre. Y algo interesante que vimos con relación a los impuestos: a la hora de pagar los tributos, tanto para el templo como para los romanos, Jesús cumplió. Le dio al César lo que era del César y a Dios lo que es de Dios. Y aunque aquellos estaban demandando aquellos impuestos para el templo, Él pudiera haber dicho: no, ustedes están corrompidos, ustedes están haciendo de los diezmos y las ofrendas cualquier otra cosa que no es lo que tienen que hacer. Pero Él no lo hizo. No era su propósito cuestionar. Él tenía que cumplir la ley para darte a ti ejemplo y darme ejemplo. Y la última parte: cumplir la ley. Realmente, cumplir la ley significa mucho más que lo que nosotros muchas veces pensamos. Realmente el amor es el cumplimiento de la ley. Porque cuando usted ama a Dios y ama a su prójimo, usted no va a ofender ni a Dios ni al prójimo, porque no va a hacer nada que ofenda ni a Dios ni al prójimo, valga la redundancia. Cumplir la ley nos demostró que tan solo repudiar a la mujer, esto puede ser una ofensa tanto a Dios como ante los hombres. Porque en aquel entonces las mujeres eran repudiadas y eran enviadas de regreso con una carta por sus esposos, solo porque le encontraban cualquier falta que no estaba de acuerdo a la manera de ellos de ver la vida. Y de esta manera cumplir la ley es en realidad amar a Dios y amar al prójimo. Y esta fue la lección número 2. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 3, cuyo título es Cristo y las tradiciones religiosas. Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo
Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerde, si a usted le gustan las cosas de Dios, ponga que le gusta o le like allá abajo. Si le ha gustado la lección, coméntela. Y si de verdad le ha gustado, compártala con todos sus amigos y nuestros hermanos en el mundo entero. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.